Vengo de comunicación audiovisual. Yo me empiezo a interesar por el tema del e-commerce porque veo que hay un potencial nicho ahí para vender, no solo físicamente. Encuentro la primera empresa que me contrata de becaria y entonces empecé, digamos, de la cero de una empresa cero digital, claro, a llegar a facturar el 1 millón de euros en ese e-commerce. Cuéntame qué es lo que tiene que tener para ti un buen chatbot. Entonces yo creo que ya lo que nos viene es como para mí un must-have. O sea, tienes que tener esto, ¿no? Entrar en un e-commerce, ir a la categoría, si no la tienes todo muy bien trabajado, ¿no? Entonces, como que al final creo que es una pata fundamental para que la gente entre y de forma rápida pueda encontrar el producto. Arrancamos el primer episodio del podcast de Convergiro. Es un lujazo para mí estar aquí. Vamos a empezar a hablar durante muchos meses del mundo del e-commerce, del mundo de la IA para e-commerce, de los chatbots, e-commerce casos de éxito y todas las cosas, digamos, que se nos ocurran y todo el talento que seamos capaces de traer a esta mesa o a este set para pues, ponerlo a vuestra disposición. Gente que tenéis e-commerce y que podáis crecer con nosotros. Es un gustazo el primer episodio hacerlo con Chris Català, que va a ser la persona que me va a acompañar en este podcast y que, bueno, pues nos hemos conocido hace no mucho. Creo que fue un encuentro muy chulo, muy divertido, que ahora contaremos. Y nada, pues un gustazo hacer el podcast contigo, Chris. ¿Qué tal estás? Súper bien y gustazo para mí tener esta oportunidad. Así que nada, vamos allá y a sacarlo todo. Eso es. Vamos a darle chicha al mundo del e-commerce. Sí. Pues nada, Chris, cuéntanos para la gente que nos ve al principio cómo fue nuestro primer encuentro, porque creo que nos conectó lo que para mí es una gran pasión y luego eso a su vez se relaciona un poco con el mundo del e-commerce también, así que ¿cómo fue? Sí, la verdad es que es una historia chula, nada, tío, yo te seguía ya hace tiempo, siempre llevo usando DinoRank un montón de tiempo, seguí Wallin, y en una de las newsletters, pues un día comentaste que ibas a jugar a Warhammer. Eso es. Y pues nada, yo justo acababa de empezar de freelance hace poco, mi primer cliente era una tienda de Warhammer, el Dragón Rojo, sí, .es. Guay. Me moló mucho el sector, dije, qué chulo tal, y nada, vi que ibas a jugar a Warhammer y te envié un email directamente. Plan, estoy llevando una tienda de Warhammer, qué guay que juegues, y a partir de ahí entablamos conversación y estamos hoy aquí. Estamos hoy aquí grabando. Yo cuando lo vi pensé, wow, o sea, a una lectora que trabaja para Warhammer, como te decía antes, Warhammer gratis en Vena, o sea, me volví loco. Pero más aparte, ahí empezamos a hablar un poco de eso y ya me contaste que llevabas el marketing de esta tienda de Warhammer. Bueno, supongo que muchos lo sabréis, Warhammer, para los que no lo conozcáis, son miniaturas que se pintan, con las que luego montas ejércitos y juegas batallas. Es un gran juego de rol muy extendido, digamos, en habla hispana, en Inglaterra, en Estados Unidos, es uno de los juegos de roles más famosos. Yo soy un gran friki de Warhammer desde que iba al instituto, desde casi niño. Y nada, pues nunca había conocido a nadie que estuviera por dentro del mundo de Warhammer a nivel profesional, en este caso en el marketing. ¿Qué haces un poco para esa tienda? Pues mira, al principio, a ver, es un cliente, como te digo, surge porque nos conocemos, empiezo a emprender y me mola porque es algo friki y yo soy súper friki, entonces dije, hostia, tengo que jugar aquí. Y nada, surge la oportunidad un poco como testeo y empezar a modo de consultora, pues dándole sobre todo como el camino para poder crecer en online. Vale. Tienen una tienda física y lo que buscan es pues, vender online. ¿Qué cositas hacéis, digamos, para esa tienda de Warhammer o qué cosas haces a nivel de técnica de marketing? Si puedes comentar alguna, si por encima. Sí, pues bueno, coger el e-commerce, ver sobre todo en el CMS que lo íbamos a montar, estructurar mucho tema de catálogo, trabajar mucho cómo íbamos a categorizar, cómo iban a usar los filtros, ¿no? Para mí como que es muy importante el tema del catálogo y en Warhammer que tiene pues diferentes ejércitos, diferentes tipos de, ¿no? de todo esto y cómo hacerlo que pudiéramos escalar y ahí estamos poquito a poco. Qué bueno, la parte on page, o sea, cuando dices esto del CMS, obviamente partís desde cero, entiendo, ¿no? Toda la parte de productos, categorías. Exacto, Qué bueno, exacto. Muy interesante. Ellos implementan, entonces, bueno, pues también van aprendiendo al final. Buenísimo. A mí me parece muy chulo juntar ambos mundos, en mi caso particular, que es Warhammer y marketing, así que te iré preguntando para ver cómo avanza eso. Buenísimo. También te quiero preguntar un poco por tu trayectoria inicial, de cara a que la gente te sitúe un poco. Esta es la primera entrevista en el podcast de Convergiro, que tiene que ser a ti, por supuesto, porque eres la persona que va a liderar conmigo este podcast, que se va a basar en el producto, ¿no?, que lanzamos dentro de la marca Dinosoft, que es un chatbot para e-commerce o un agente de ventas, como le gusta decir a mi socio Robert, que está por aquí agazapado. Vale, entonces, nada, para que la gente te conozca como coentrevistadora, ¿no? Digamos que vas a ser conmigo. Yo sé que tú has sido e-commerce manager durante muchos años. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria, cómo entras al mundo del e-commerce y para qué e-commerce has trabajado. Vale, pues nada, entro en el mundo del e-commerce, creo que como todos, vengo de comunicación audiovisual, estudio una carrera, salgo, me empiezan a salir oportunidades de páginas web, me encanta el mundo digital, me encanta el mundo de internet. Y empiezo a buscar curro.
encuentro la primera empresa que me contrata de becaria. Por aquel entonces entro de becaria, Pure Fitness, una empresa de fitness que vende maquinaria y equipamiento fitness. Y nada, y con ellos empezamos a ver cómo podíamos hacer crecer el negocio. Yo me empiezo a interesar por el tema del e-commerce porque veo que hay un potencial nicho ahí para vender también, no solo físicamente. Y nada, empezó a trastear y instalo mi primer PrestaShop, empiezo a hacer mis tiendas yo sola, hasta... Autodidacta, al comienzo. Sí, autodidacta, YouTube, formación, tú, ¿sabes? Vas aprendiendo, vas haciendo, mejorando. Y nada, pues en esa empresa estuve durante 10 años. Y entonces empecé, digamos, de una empresa cero digital a llegar a facturar el 1 millón de euros en ese e-commerce. ¿Época COVID puede ser que me contabas antes? Época COVID. Pasamos de... Ahí estábamos bien, habíamos tenido un crecimiento en 5 años, estábamos más de los 500.000. Y en COVID todo el mundo se cierra en casa en vez de hacer fitness. Y nosotros pasamos de 10 a 120 pedidos al día. Qué bueno. Y pues gestionar todo eso a nivel de empresa, tú como e-commerce manager, de cómo vas a lidiar con eso. Vale, eso te iba a preguntar, ¿no? Tus funciones un poco en esa empresa y en ese momento de crecimiento tanto en esa tienda online, para concretarlas un poco de cara a la gente que nos ve y que también ellos sitúan un poco el rol del e-commerce manager, ¿cuáles eran como tal esas tareas? Para mí, un e-commerce manager, y eran mis tareas, pero yo creo que todo e-commerce manager no puede centrarse solo en e-commerce, en conocer el e-commerce. Tienes que conocer el negocio. Para mí era súper importante conocer todas las patas del negocio, cuáles eran los productos que más márgenes nos dejaban, cómo podíamos atraer el tráfico también hacia la tienda online, cómo aprovechar la sinergia del B2B y los gimnasios con el e-commerce. Qué bueno. ¿No? Hacer todo ese cruce. Entonces, tener esa visión, más allá de e-commerce, voy a centrarme aquí y no salgo, pues era un poco tener toda esa visión global. Yo llevaba parte de e-commerce y marketing digital en general de la empresa. Qué guay. ¿Gestionabas también equipo o solo estabas en la parte de negocio y técnica? Yo cuando empecé estaba yo sola, tú te lo guisas, tú te lo comes, y cuando me fui ya gestionaba un equipo de 5 personas y 3 externos. Entonces, al final, mucha labor de coordinación y de ser el nexo de unión entre equipo y la cúpula, ¿no? Súper interesante. Sí. También estuviste en un e-commerce de vinos, si no me falla la memoria. Si quieres, cuéntanos un poquito también de eso. Nada, ahí me pasé de pyme 15 empleados a una empresa de más de 200 empleados. Mi rol ya era más concreto en la parte de e-commerce, de vinos destilados. Y sobre todo ahí trabajaba muchísimo la parte de catálogo, porque siempre he trabajado con catálogos súper amplios, 8.000, 10.000 referencias, tal. Y sobre todo la parte de email marketing. Ahí fue cuando empecé 2022 a darle súper fuerte el tema de email marketing, a automatizar mucho el tema de email marketing, ¿no? Si compran esto, ¿qué le vamos a recomendar? Anti-campaign. Exacto. Ahí empecé mucho por ahí. Esto algún día tenemos que hacer un episodio solo hablando de esto, ya sea tú y yo o ya sea tú y yo y meter otro especialista, porque el tema del email marketing para e-commerce creo que es un pedazo de contenido brutal. Creo que hay mucho gap en las tiendas online en cuanto a que no saben usarlo o no lo utilizan o no tienen ni siquiera un nivel de conciencia quizás de que es algo que les haría ganar mucho más dinero con el mismo tráfico que tienen. Y nosotros además por nuestro histórico como startup en DinoRank, uno de nuestros puntos fuertes es el email marketing precisamente. Así que ya hablaremos de eso porque creo que da para un podcast entero. Perfectamente. Muy valioso. Súper bueno, Chris. Pues también te quiero preguntar, tema de chatbots, tecnología y inteligencia artificial dentro del mundo del e-commerce, ¿vale? Yo sé que tú, antes de conocer que nosotros estábamos liados empezando a hacer Convergiro, me contaste que tú te habías metido también un poquito, ¿no? Con el tema de los agentes, los asistentes, los chatbots. Cuéntame un poco, ¿cuál fue tu incursión en este campo tecnológico del e-commerce? Y también ya de paso cuéntame qué es lo que tiene que tener para ti un buen chatbot. Vale. Justo estaba, ahora cuando estaba ofreciendo servicios y demás, veía que muchos clientes potenciales que tenía, y los clientes era como todo el mundo buscaba cómo convertir mejor en sus tiendas online, y yo estaba viendo que todo el mundo está con el tema de la IA y los agentes, y que los e-commerce casi no ha implementado ni chatbots que te ayuden a convertir. Entonces vi como un potencial negocio ahí. Qué bueno. Poder ofrecer esos agentes, ya solo pues eso, que te ayuden tanto a comprar como incluso consultar pedidos, estados. La logística, cómo está mi pedido, todo. Total. Devoluciones. Sí. Entonces yo creo que ya lo que nos viene es como para mí un must-have. O sea, tienes que tener esto, ¿no? No sé, creo que en un e-commerce ya la gente no va a entrar al e-commerce, como que no tenemos tanta paciencia. Ya queremos entrar, estamos cada vez las generaciones más acostumbradas a esa búsqueda conversacional.
entrar en un e-commerce, ir a la categoría, si no la tienes todo muy bien trabajado, ¿no? Entonces, como que al final creo que es una pata fundamental para que la gente entre y de forma rápida pueda encontrar el producto. Y además, incluso tú le puedas derivar muy fácilmente al producto que quieres vender, no que al que el cliente busca. Claro, porque el chatbot también tiene su panel y tú puedes inferir un poco en el resultado en este sentido. También es muy útil, sobre todo si hay más tráfico dentro de una tienda online, cobra más relevancia por un tema estadístico en cuanto a su uso. También si el usuario, por ejemplo, aterriza en la página home porque está en un e-commerce que tiene cierto tráfico de marca y ahí pues no sabe cómo moverse, el chatbot tiene más relevancia. Obviamente, por ejemplo, si el usuario entra desde Google buscando un producto y ya aterriza en la ficha de producto, suele ser mucho menos importante porque ya ha encontrado el producto, ¿no? Entonces su utilidad yo creo que varía mucho, pero como tú dices, yo creo que es una gran parte del futuro de la búsqueda, lo que es sobre todo la búsqueda conversacional, cómo va a evolucionar todo el tema de los prompts y cómo la gente se relaciona con sus dispositivos a la hora de hacer búsquedas, por un lado tanto a nivel de información como seguramente en un futuro a nivel de transacción. Sí. Entonces, nada, tú tienes experiencia porque te metiste ahí, ¿no? Creo que en esta parte no ampliaste quizás, pero tú te metiste, ¿no? Sí, me metí y de hecho, bueno, pues sigo ahí, o sea, lo hago, pero ya he visto Convert Hero y digo, bueno, ya me espero, ¿no? Ya me espero a que salgan, que seguro va a funcionar mejor que lo que yo haga de manera freelance. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver qué tal. Estamos ahí vamos a ver. Programando y trabajando en ello. Esto te lo relaciono con otra pregunta que tengo por aquí en mi chuleta, ¿vale? Hablando del futuro del e-commerce en 2026, ahora que la IA está entrando, pues cada vez más, ¿no? Que desde ChatGPT se va a poder también comprar, desde el chat y demás, que ya empiezan a haber pruebas en Estados Unidos y similar. Cuéntanos un poco cómo ves tú el futuro en ese sentido o qué opinión tienes respecto a la llegada de la IA en el mundo del e-commerce. Ya. A ver, es complicado porque no sabemos cómo, muchos andamos como qué va a pasar exactamente, pero entiendo que va a haber como agentes hablando con agentes, claro. ¿Sabes? Al final... IAs con IAs. IAs con IAs. El usuario es más, a lo mejor, ¿no? Sí, eso es lo que yo creo, pero es verdad que aún queda, es eso, la población común, sí, lo tenemos que utilizar. Y no sabemos si esos chatbots Convert Hero conversarán con ChatGPT, claro, o cómo fluirá esto, ¿no? Claro, es una gran incógnita en cierto modo, pero bueno, vamos a ver qué uso o qué adopción hace la población, como dices tú, de la IA a nivel masivo como tal, ¿no? Por ejemplo, en el SEO también se habla mucho de que la gente busca más desde ChatGPT. Es cierto, es una tendencia ascendente, pero igualmente es una cosa todavía, aunque no para de crecer, a día de hoy, por lo menos en el SEO 2026, tan pequeña comparado con lo que llega desde Google, que es una locura la diferencia que hay, incluso sumando todo el tráfico de todas las IAs, no solo ChatGPT, Perplexity, derivados, porque una cosa, por un lado, es la población que somos nosotros, la burbujita del Internet marketing, digamos, y luego está el mainstream, que es el planeta, por así decirlo, ¿no? Pero vamos a ver qué adopción tiene, y yo creo que es un futuro como un poco cambiante e interesante. Sí, es lo guay de trabajar en esto, ¿no? Sí. Sí, nos gustan los retos y las cosas que todo el rato se mueven, se modifican y nos llevan al límite muchas veces. Vale, buenísimo. Te voy a hacer la última pregunta ya en esta entrevista Primera Express que estamos teniendo, que es que cuéntanos un poco cuál es tu visión de este podcast, ¿vale? Porque sé que tú tienes tu lista de gente a la que traer, a la que entrevistar. Todavía estamos dándole forma como tal, ¿no? Todavía es una idea que estamos empezando a desarrollar, pero ¿cuál es un poco tu intención como presentadora conmigo del podcast de Convert Hero? Yo, como me he dedicado al tema de e-commerce, pues para mí sobre todo es ayudar a otras personas que sean de mi perfil a sacar todos los insights posibles. Qué bueno. Y sobre todo a gente que está en el marketing o gente que ni siquiera está en marketing pueda ver esto como una profesión. Porque al final es una profesión súper bonita, estar dentro del mundo e-commerce te reporta mucho porque genera ventas. Claro. Es como algo directo, estás haciendo a la empresa crecer de forma directa, entonces creo que, no sé, como potenciar esta figura del e-commerce manager, potenciar a la mujer en el e-commerce manager, me parece súper interesante. Me encanta que digas esto, sí. Hay muy pocas mujeres, cuando me empezaba a meter... Visibles, dices. Sí, pocas mujeres visibles, cuando empiezas en LinkedIn a currar contenido, te das cuenta, por ejemplo, yo estoy top 10 creadoras de contenido en LinkedIn, de e-commerce, pero cuando comparo con hombres y mujeres soy la 35. Claro, entiendo. Entonces, para mí, por ejemplo, eso es importante. Súper valioso, me encanta esto. O sea, nosotros en su momento hicimos un llamado general, ¿no? Para ver
con qué perfiles podíamos trabajar para hacer este podcast. Has de saber que a mí el tuyo fue el que más me gustó de todos y llegaron bastantes personas que querían participar. Y luego ya hablándolo contigo, pues le vemos sentido que encima también des esa voz también a muchísimas chicas con talento que hay y que las posiblemente motives a también mostrarse y exponer su conocimiento y su contenido. Y además de eso, obviamente, la trayectoria que has tenido como e-commerce manager y el conocimiento que tienes del e-commerce, que a nivel técnico seguro que es más que el mío. En este sentido creo que nos podremos complementar bien. Mucho. Y nada, pues es un gustazo, sé que le pones mogollón de cariño, que te hacía también mucha ilusión. Sí, tío, me hace mucha ilusión. Creo que es una oportunidad súper chula y sobre todo aprovecharla para aprender, para atraer gente del e-commerce guay y poder aprender de ellos, ¿no? Qué guay. Un poco para mí también. Qué guay, tú eres el avatar que consumirías de este podcast. Eso es. Perfecto, Cris, pues muchísimas gracias, eres un sol. Haremos muchos más contenidos juntos y bueno, este primer episodio pasa a la historia y queda reflejado aquí en este podcast. Así que gracias por este rato y seguimos con más pronto. Muy bien, chao. Adiós.